Bendito sea el nombre del Señor. Amada iglesia, Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Le damos gracias porque nos permite estar en la casa de Dios. Este lugar maravilloso que Dios ha escogido para que le exaltemos, para que glorifiquemos su santo y bendito nombre. Le damos gracias por lo que ya pudimos hacer. Es un hermoso servicio que se ha desarrollado hasta este momento. Ahorita se puede decir que ya le dimos lo que traíamos para Él y hoy Dios nos va a hablar a nosotros. Va a hablar a nuestra vida, va a hablar a nuestro corazón. Sean bienvenidos todos los hermanos presentes que están hoy reunidos en este lugar. Así amistades hay entre nosotros, sean bienvenidos a la casa de Dios. Este es un privilegio tenerles entre nosotros. Después de Dios y el Espíritu Santo que está en este lugar, ustedes son las personas más importantes y las más queridas entre nosotros. Porque creemos que el estar aquí es un privilegio que Dios se los ha concedido. Dios puso la intención en el corazón suyo y ustedes no hicieron caso omiso a ese llamado y están en este lugar. Así sea bienvenido toda la iglesia, todos los presentes, amistades, y le damos gracias a Dios por lo que ya hicimos. Se me ha encomendado a mí esta hermosa noche traer la palabra de Dios. Así los invito a que se pongan sobre sus pies y vayamos al Evangelio según San Lucas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar en el capítulo 14, versículos 25 al 33. Alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos al ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarle, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vengamos en palabra de oración, que sea Dios tomando control de mi vida y tomando control de este lugar en esta hora. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Padre de la gloria, confiando y creyendo que tú estás en este lugar, confiando y creyendo, Dios mío, que tu presencia es la que ministra este lugar, confiando y creyendo, Dios mío, que tú moras dentro de nuestros corazones. En esta hora, Padre amado, mira, estoy delante de tu presencia, te pido en esta hora, Dios mío, que no te olvides que simplemente soy una vasija de barro. No te olvides, Padre de la gloria, que no soy yo, sino eres tú a través de mí. Que seas tú hablando a la vida de este pueblo, que seas tú, Dios mío, dirigiéndote a la vida y a los corazones de esta iglesia, Padre de la gloria. Que seas tú, mi Dios, aquel que redarguye los corazones a través de tu Espíritu Santo. Úsame para tu gloria, úsame para tu honra y toma control de este momento. Cautiva las mentes, cautiva los corazones de la iglesia que está reunida en este lugar. Todo te lo pido en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Podamos tomar nuestros asientos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema: ser un discípulo de Cristo nos va a costar todo. Para empezar, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta que en los tiempos de la iglesia primitiva y en los tiempos de Jesús, la palabra cristiano no existía. El nombre que se usaba para los seguidores de Cristo eran discípulos. Eran discípulos, así se les llamaba. Habían discípulos no cristianos. A los 12 que andaban con Jesús se les llamaba como discípulos de Cristo. Ese era el nombre. Juan y los fariseos tenían sus discípulos. ¿Qué dice Marcos 2:18? Si los hermanos que están en la parte de atrás me ayudan. En Marcos 2:18 hay donde se registra que los fariseos tenían discípulos. Juan tenía sus discípulos.
Y ese era el nombre que se les daba. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos, dice, ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Cuál era el nombre que tenían? Era discípulos. Así se les llamaba, discípulos. Cuando Jesús encomendó la gran comisión, ¿cómo dijo él? Por tanto, id, dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Eso está en Mateo 28:19. ¿Cómo les dijo? ¿Hacerlos cristianos? No, hacerlos discípulos. Discípulos les dijo. Si recordamos bien, ¿cuándo se les llamó cristianos por primera vez y dónde? En Antioquía. Allá se les llamó cristianos por primera vez. Eso está en Hechos 11:26. Y eso sucedió aproximadamente unos 60 años después de Cristo. Es decir, hasta entonces se les llamó cristianos por primera vez. Antes de eso eran discípulos el nombre que tenían. Entonces, nuestro nombre oficial, nuestro verdadero nombre, nuestro verdadero título es discípulos. Ese es tu nombre. Ese es tu título que llevas. Antes de cristiano, tu nombre es discípulo. Ese es mi nombre y es tu nombre. Antes de Jesús también, los grandes hombres que conocemos nosotros como los filósofos, ellos en un tiempo, ellos tuvieron discípulos también. Los que conocemos como Sócrates. Cuando Sócrates era que gran filósofo, él tuvo discípulos. Y entre ellos tuvo a Platón, que es otro gran filósofo que conocemos. Este hombre creció y también fue un gran maestro. Este también tuvo discípulos. Y entre los discípulos estuvo Aristóteles, que también es un gran filósofo que conocemos. Y este hombre creció y fue un gran erudito. Y también él tuvo discípulos. Y entre sus discípulos estuvo Alejandro el Grande, el gran conquistador. De manera que el nombre que se utilizaba en los tiempos de Cristo, en los inicios de la iglesia primitiva y antes de Cristo, para aquellos que seguían los maestros, ¿cuál era? Discípulos. Usted y yo somos discípulos de Cristo. ¿Qué significa discípulo? ¿O quién era un discípulo? Discípulo significa aprendiz o alumno. Es aquel que se sentaba o se sienta bajo la tutela de un maestro. Aquel que está allí bajo la tutela de un erudito, como en aquellos tiempos. Y está ahí aprendiendo sus enseñanzas. Aprendiendo su filosofía. Aprendiendo de diferentes temas. En la antigüedad habían rabinos que enseñaban a pequeños grupos y les decía discípulos, como ya hemos mencionado antes. Estos maestros exponían diferentes temas, diferentes filosofías, y aquellos hombres o discípulos que estaban allí las adoptaban. Ellos iban creciendo con la enseñanza de su maestro, iban creciendo con la enseñanza de aquel que los estaba guiando. Era su maestro y eran ellos discípulos. Veamos unas características de los discípulos, solo las voy a mencionar. Nada más voy a pasar por encima de ellas, pero es necesario tenerlas en mente para poder entender y comprender lo que viene después. Si me detuviera en esto sería tal vez otro mensaje, las características de un discípulo, pero solo las voy a mencionar. Los estudiantes, como ya dije antes, adoptaban sus enseñanzas, imitaban la vida de su maestro. Número 2, adoptaban la forma de pensar de su maestro. Por eso a nosotros se nos pide tener la mente de Cristo. Tener una mente renovada, tener una mente que se parezca a la de Cristo, porque es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Los discípulos también obedecían a su maestro. A nosotros nos demanda obediencia. ¿Obediencia qué? A su palabra y a nuestro Dios. Número 4, le eran leal a su maestro. No se vendían por cualquier otra enseñanza, le eran leal a su maestro. Número 5, también amaban a su maestro. Lo amaban y lo querían casi como un padre. Era su mentor. Criaban y crecían a sus pies bajo sus enseñanzas. Amaban a su maestro. Número 6. Eran representantes de su maestro en todo lugar. Donde ellos andaban, representaban a su maestro. Decían, yo soy de fulano, yo soy de mengano, yo lo represento a él. Se identificaban. Número 7. Se identificaban con su maestro. Se le preguntaban a quién pertenece. O bajo quién estás, bajo qué tutela estás. Y ellos respondían con orgullo, de fulano, de mengano. Así como aquellos hombres en 1 Corintios, que decían ellos, yo soy de Cefas, decían. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Otros decían, yo soy de Cristo, decían. Se identificaban con qué, con su maestro. Él era su maestro y ellos eran sus discípulos.
Algo más. Ya entrando para el pasaje bíblico. Necesitamos ver en qué momento Jesús dijo estas palabras. Cuando Jesús dijo estas palabras, amados hermanos, iba rumbo a Jerusalén. Él iba rumbo allá. Él sabía que pronto sería crucificado. Él sabía que pronto sería ejecutado. Él sabía que pronto estaría en aquella cruz. Su camino, cuando dijo estas palabras, aquella multitud iba rumbo a Jerusalén. Sabía que pronto sería crucificado y sabía que su muerte estaba próxima a acontecer. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Sabía que el tiempo era corto. Él sabía que necesitaba dejar claras las cosas. Estas son fuertes palabras, amados hermanos, que dejó Cristo Jesús establecida. Esto viene siendo como la esencia del Evangelio. Si las leemos, cuando las vayamos viendo poco a poco, nos daremos cuenta qué tan fuertes eran, qué tan claras les dejó las cosas Jesús a aquella multitud. Sabía que esta oportunidad no la podía desaprovechar Jesús para poder decir estas palabras, para poder dejarle claro a la multitud cuál era la esencia del Evangelio. Y amados hermanos, es que ciertamente Jesús sabía que entre toda aquella multitud, no todos eran seguidores de Él. Él sabía que ciertamente no todos aquellos que estaban ahí eran verdaderos discípulos. Jesús sabía que andaban allí muchos, parecían pero no eran. Y era necesario dejarle claras las cosas. Eso hizo Jesús. Andaban personas allí, todo tipo de personas. Vamos a mencionar algunas de las personas que andaban entre la multitud, solo para que las tengamos en mente. Tampoco voy a hablar de ellas, solo las mencionaré un poco. Andaba un grupo de personas por curiosidad. Andaba un grupo de personas allí que solamente querían saber a ver qué pasaba. Habían escuchado la fama de Jesús. Habían escuchado que había un hombre que hacía milagros. Y ellos andaban entre la multitud para ver qué pasaba. A ver qué sucedía entre la multitud. Un grupo de curiosos. Andaba otro grupo de personas confundidas. No podían creer las afirmaciones de Jesús, que era el Mesías. Ellos no podían creer que era el Hijo de Dios. Ellos no podían creer y decían, ¿será? ¿De verdad es cierto lo que Él dice? Decían, tal vez sea solo un profeta más. Tal vez sea un hombre con buenos valores y buenos principios. Andaba ese grupo, confundidos, no creían que tal vez fueran ciertas las palabras que decía. Había otro grupo de falsos seguidores. Había un grupo allí de falsos seguidores que parecían pero no eran. Hablaban de una manera piadosa, de una manera santa, pero no eran. Estos eran expertos en camuflajearse entre la multitud. Entre esos estaba Judas. Entre los dos estaba Judas, parecía pero no era. Falsos seguidores, falsos discípulos. Él decía ser pero no era. Los demás lo miraban, parecía, decían él es pero no era. Y es que ciertamente, amados hermanos, se dice que hay tres personas en nosotros. La número uno, aquella persona que nosotros decimos que somos. Yo soy esto, yo soy lo otro. La número dos, aquella persona que la gente dice que nosotros somos. La gente dice fulano es esto, fulano es lo otro y fulano es aquello. Hay una número tres, aquella persona que Jesús sabe que nosotros somos. Y de allí se desprende una cuarta persona. Aquella persona que Dios quiere y desea que nosotros seamos. Y más vale que la persona que nosotros decimos que somos se parezca a la persona que Cristo Jesús desea que seamos. Allí estaba aquel que parecía pero no era. Un cuarto grupo. Estaban también los verdaderos discípulos de Cristo. Aquellos que de verdad eran seguidores de Cristo. Aquellos que de verdad lo amaban y le eran fiel. Había otro quinto grupo. Aquellos que estaban allí buscando la salvación. Aquellos que querían encontrar el camino, pero no lo habían encontrado. Aquellos que andaban buscando aquella convicción de pecado, pero todavía no. Allí estaban esos 5 grupos de personas. Entre la multitud. Jesús sabía que ahí estaban. Jesús era Dios también. Él sabía que ahí estaba toda esa multitud. Todos parecían, pero no eran. Estos grupos de personas estaban allí. A todo este tipo de personas Jesús les dijo estas palabras. Entre toda la multitud andaba todo ese tipo de personas. Allí estaban esas personas acostumbradas a prodigios, acostumbradas a milagros, acostumbradas a muchas cosas. Allí andaban muchos que tal vez decían en ese momento, a ver cuánto sana hoy, a ver cuántos milagros va a hacer hoy, a ver qué lo va a dar de comer. ¿Será que va a multiplicar los peces? ¿Será que va a multiplicar los panes? ¿Qué va a pasar hoy? Allí andaba la multitud. Otros querían aprender de él. A todos esos, Cristo Jesús les dijo estas palabras.
Déjame decirle que entre medio de aquella multitud habían fieles seguidores, otros que no lo eran. Habían esta gente divagando en su mente, con diferentes pensamientos, con diferentes emociones, con diferentes sentimientos. Jamás esta multitud se imaginó que Jesús les iba a decir estas palabras. Jamás se imaginaron que ese día Jesús les iba a salir con esto. Fue como una bomba que explotó sus mentes. ¿Por qué? Mire cómo dice, Jesús iba caminando y la gran multitud iba detrás de él. Y volviéndose les dijo, Jesús iba caminando y sabía toda aquella multitud de gente que había. Sabía los diferentes pensamientos, las diferentes emociones. Él sabía. Y él se volvió y se dijo, ¿saben qué? Les dijo, si alguno viene a mí, les dijo, y no aborrece a su madre, no aborrece a su padre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué habrá pasado en ese momento en aquella multitud? Con aquellos diferentes pensamientos, jamás imaginaron que les iba a decir esas palabras. Tuvo que haber habido un momento de silencio. Tal vez en sus mentes divagaban y decían, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué lo está diciendo esto? Les dijo una palabra fuerte, les dijo aborrecer. ¿Y sabe qué significa aborrecer? Detestar, odiar, abominar, desamar, lo contrario a amar. Eso les estaba diciendo. Y ellos decían, qué difícil, qué duro va a ser. Y usted me puede preguntar, ¿pero por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Será que Jesús se estaba contradiciendo? Porque ¿qué dice que tenemos que aborrecer? No eran palabras literales. No era algo literal lo que estaba diciendo Jesús. ¿Por qué dice que hay que aborrecer a nuestros padres y a madres? Y allá dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y aquí me dice que tengo que aborrecer a mis hermanos. ¿Por qué? No eran palabras literales. Lo que Jesús estaba poniendo y diciendo y sentando era que lo debemos de amar y poner a Él en primer lugar por sobre todas las cosas. Y Él estaba siendo útil de lo que se conoce como una figura literaria llamada hipérbole. Mire, la Biblia está llena de figuras literarias maravillosas que embellecen la escritura, que la hacen más estética, que la hacen más bonita. Y aquí Jesús hizo uso de una figura literaria, que es una hipérbole. Consiste en exagerar, aumentar o disminuir de manera excesiva las cualidades o características de aquello que se habla para aseverarlo y registrarlo y asegurarlo. Eso estaba haciendo Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dejando por claro que Él tiene que ocupar el primer lugar. Dejando por claro que Él tiene que ser la prioridad de nuestras vidas, que tiene que estar por encima de nuestra madre, por encima de nuestro padre, por encima de nuestros hermanos, de nuestras amistades y por encima de nuestra propia vida. Él estaba diciendo eso, haciendo uso de esta figura literaria hermosa. Lo mismo que hizo en Mateo 18, 8 al 9, cuando dijo, si tu mano o tu pie te ocasión de pecado, ¿qué dijo? Córtatela. Es mejor que entres manco al cielo que entres completo al infierno. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Es mejor que entres sin un ojo a lo que es al cielo y no totalmente con tus dos ojos al infierno. ¿Estaba diciendo de manera literal? No. Estaba diciendo cualquier cosa que te es ocasión de pecado, déjala. Si una amistad no te conviene, déjala. Si una relación no te conviene, déjala. Si un trabajo no te conviene, déjalo. Eso estaba diciendo. Lo mismo estaba haciendo aquí. Nosotros muchas veces hacemos uso de estas figuras literarias y ni nos damos cuenta. Muchas veces nosotros aumentamos las cosas. Decimos, no aguanto el hambre. Dice, una media hora más, dice, y yo me muero. No se va a morir. Pero usted está asegurando que tiene mucha hambre. Pero hace uso de eso. Decimos muchas veces, hermano, en un segundo llego. No va a llegar en un segundo. Va a llegar unos 5 o 3 minutos. Pero usted está asegurando que ya va a llegar. Cuando las personas están enamoradas, dicen, te amo tanto, dice que duermo con los ojos abiertos. Es mentira. Duerme con los ojos cerrados, pero lo dice para asegurar que esa persona la ama. Dice, te amo tanto, dice que si te pasa algo a ti yo me muero. Es mentira, no se va a morir. El que se va a morir es el otro. El otro va a conseguir otro, pero no se va a morir. Pero lo dice ¿por qué? Para asegurar que ama a esa persona. Lo asevera y lo asegura y exagera lo que está diciendo para asegurar que ama a esa persona. Lo mismo estaba diciendo Jesús, haciendo uso de esta figura literaria. Entonces no estaba hablando de manera literal, pero Jesús dijo esto de manera intencionada. Puso a las personas que más amamos al principio. Y por último dijo su propia vida. Ahora bien,
Para ser discípulo número 1 de Cristo, Él tiene que ser el centro de nuestra vida, nuestra prioridad. Es decir, nos costará nuestros viejos hábitos y viejas asociaciones. Antes tal vez teníamos tiempo de sobra. Antes tal vez que no conocíamos a Cristo podíamos hacer y deshacer con el tiempo, no pasaba nada. Hoy no. Hoy el tiempo tenemos que saber administrarlo. Tenemos que saber distribuirlo. Tenemos que saber administrar nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo tiene que estar Cristo Jesús ahí. Antes podíamos descansar nuestro tiempo viendo una serie de Netflix de 50 capítulos, de 100 capítulos, no pasaba nada. Hoy no. Hoy tenemos que administrar nuestro tiempo. Tiempo para la lectura de la palabra, tiempo para meditar, tiempo para orar, ministrando el tiempo. Ser un discípulo de Cristo te va a costar viejas costumbres. Nos va a costar nuestro tiempo, a veces nuestro tiempo libre también. Antes teníamos tiempo de sobra, hoy no. Hoy en Cristo Jesús es diferente. Hoy siendo discípulos es diferente. Antes asistíamos a todo tipo de fiestas, a todo tipo de invitaciones de nuestros amigos, compañeros de trabajo. Hoy casi ya no vamos a poder, tal vez algunas. ¿Por qué? Porque vamos a poner a Cristo Jesús primero y a su obra. Antes no nos importaba porque teníamos el tiempo de sobra. Y eso te puede causar perder ciertos amigos, ciertas amistades, pero no importa. Porque si estás de la mano con Cristo Jesús, ¿qué importa lo demás? Si Él aprueba lo que estás haciendo, ¿qué importa lo demás? Aunque los demás te desaprueben, no es la intención dejar las amistades, no es la intención, pero si el dejarlos a ellos implica que necesito o agradarlos a ellos, implica que tengo que estar con ellos siempre en sus reuniones y voy a desagradar a Dios, ¿qué vas a elegir tú? ¿Qué voy a elegir yo? Voy a elegir estar con Cristo Jesús, estar en el templo, estar en los servicios, ser discípulo de Cristo para ponerlo a Él en primer lugar. A veces te va a tocar dejar a un lado las amistades. Compañeros de trabajo que te invitan a ciertas fiestas, cabal cuando toque el culto. Decidimos nosotros. Antes tal vez teníamos 2 trabajos y no importaba. Trabajábamos doble turno, no importaba. ¿Por qué? Porque teníamos el tiempo de sobra. Hoy no. Hoy aunque la oferta sea buena, hoy hay que te ofrezcan tanto, pero como estás poniendo a Cristo Jesús primero y su obra, hay que decir no. Aunque te parezca bueno, toca decir no. Aunque parezca agradable, toca decir no. Hermanos, amados hermanos, Cristo pronto viene. Él pronto viene y la iglesia tenemos que estar esperando. La iglesia tenemos que tener la mente puesta en Él, diciendo pronto Él viene. ¿Y cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo? Así tenemos que estar. No pensando en construir nuestro propio imperio, no empezando a expandirlos más en esta tierra. ¿Por qué? Porque esto un día va a perecer, un día se va a terminar. Y como discípulos de Cristo tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Cuando organizamos el programa del día, de la semana, del mes, incluso del año, ¿quién va a ir primero? Cristo. Y muchas veces cuando organizamos la semana o cuando organizamos el día, en ningún momento, en ninguna hora aparece Cristo. No está allí. En ningún momento aparece un momento de lectura de la palabra. En ningún momento aparece meditar en la palabra. Hay algunos de nosotros que el servicio de miércoles no aparece en nuestro sketch de la semana. No está allí. Ya no digamos ni la oración del martes. Difícilmente. Y un discípulo de Cristo se organiza durante el día, la semana, el mes, el año, y está Cristo allí. Es su prioridad. Si aquí les dijo a aquellos, lo van a poner encima de su mamá, de su padre, de su hermana, de su mujer, de sus hijos y de su propia vida. Les dijo a ellos, Él va a ser primero, les dijo. Y a nosotros, ¿qué nos dice? Por lo menos ponerlo por encima de tu trabajo. Por lo menos ponerlo por encima de un momento de descanso. Mire qué diferencia aquellos, como les dijo. Y nosotros a veces eso nos cuesta. Nos cuesta ponerlo a Él en primero, por encima de cosas pequeñas. A veces, mire, ya viene el clima del frío. Y a veces el clima los detiene, amados hermanos. Yo no puedo concebir eso en mi mente. A mí me cuesta, fíjese. En este país me cuesta. Porque yo digo, estoy dentro de la casa con un clima perfecto, agradable el clima. Voy al carro y si voy adelante y lo prendo antes de salir, ya está calientito, man. Y los carros modernos, hasta el asiento puede ponerlo allí cuando usted se sienta, está agradable. Y le digo algo más.
Sabe que cuando usted viene a este lugar, sabe que mi pastor viene 1 hora antes, los sábados y los domingos, y sabe qué hace. Ni se quita su maletita, directamente se va a aquel termostato primero y aquel otro, y lo pone a un clima perfecto. Para cuando usted viene a las 7, 7:30, algunos, a las 10, 10:15, algunos, usted hay un clima perfecto. Y que yo diga en ese momento, no voy a ir porque está muy frío. Yo pregunto sinceramente, preguntémonos, ¿será que clasificamos nosotros para ser discípulos de Cristo? ¿Será que en esa condición decimos nosotros, yo soy apto para ser un discípulo de Cristo? ¿Será? Respondamos nosotros, y son cosas bien sencillas, amados hermanos. Y aquella multitud les dijo, por encima de tus padres vas a ponerme a mí. Por encima de tu esposa, de tu esposo me vas a poner a mí, le dijo aquella multitud. Por encima de tus hermanos me vas a poner a mí, y por encima de tu propia vida me vas a poner a mí. Y sabe que me gusta este pasaje, que no lo dijo Pablo, no lo dijo ni ninguno, ni Pedro, no lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Cristo Jesús. Él lo enseñó. Lo único que yo estoy haciendo, ¿sabe qué? Ilustrando las palabras de Cristo Jesús. Es lo único que estoy haciendo. Poniéndolas tal vez un poquito más claras, nada más. Pero Él lo enseñó. Él enseñó estas cosas. Y mire cómo somos muchas veces nosotros. Para lo nuestro, no importa cómo damos el tiempo, hermano, a lo máximo. Si es algo que nos conviene, si es una vacación, ni la teníamos planeada, pero la ubicamos, si dijimos vamos a ir de vacaciones el fin de semana, la ubicamos entre una semana, retrocedemos todo y la ubicamos allí. Pedimos permiso, los permisos que tenemos que pedir, si es posible hasta mentimos, pero ponemos la vacación allí. ¿Por qué? Porque nos conviene. Pero un servicio, hay ayuno, hay matutino, hay vigilia, no retrocedemos nuestro sketch, pero ni un centímetro. Qué tremendo. Así somos, amado. Y hoy en día no se acuerda cuánto antes tenía solo 1 y 2 vacaciones, amado hermano. Y la esperaba con ansia. Y esperaba que sus hijos se alegraban. Hoy no, hermano. Hoy nos hace falta tiempo y dinero para salir cuando queremos. Y no me dejan mentir, que así es. Salimos cuando queremos. ¿Es malo? No, no es malo. Si tiene dinero y puede, hágalo. Pero estamos aquí viendo lo que dice Jesús. Estamos poniendo a Cristo Jesús en primer lugar. ¿Somos discípulos nosotros? Eso es lo que estoy diciendo, nada más. Y ahí si usted puede, hágalo. Solo que un día Dios lo va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. El tiempo avanza rápido, amados hermanos. Cuando el Cristo es el centro de atención de nuestra vida, ponemos su voluntad antes que la nuestra. Yo deseo y anhelo muchas cosas. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero va en contra de la voluntad de Dios, no lo hago. Antes me deleitaba en el pecado, antes hacía tantas cosas, pero hoy ya no puedo. El mundo hace esto, el mundo hace lo otro, y muchos de nosotros estamos mirando hacia atrás, queremos allá, pero como somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, ya no podemos. La voluntad de Él es que le agrademos. Él desea que le seamos fieles. Él quiere que perseveremos. Él quiere que le amemos a Él. Entonces, pongo su voluntad antes que la mía. Él quiere que perseveremos siéndole fiel a Él. En Lucas 9, 59, 62, Él también dejó claro que era para ser discípulo de Él, había que ponerlo por encima de todo. Uno le dijo, ven, sígueme, le dijo. Él dijo, espérate, que entierre a mi padre, le dijo. Y después te voy a seguir. Ven, sígueme, deje que los muertos se entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. ¿Qué estaba diciendo Él? Ponme a mí primero. Soy yo primero en tu vida. Debes de ponerme a mí por encima de todo. Ahí estaba Jesús. Jesús siempre fue claro, amados hermanos. Él siempre fue claro en estas cosas. Él decía siempre lo que quería que escucharan. Él siempre fue así, dejando claro que Él tiene que ocupar el primer lugar. Él es que quiere que siempre le amemos a Él y lo busquemos a Él. Escuche esto. Ser discípulo de Cristo significa que ya no seguimos nuestro propio camino. Ya no seguimos la corriente de la multitud. Comenzamos a recorrer un nuevo camino que va en una nueva dirección. Dirigidos a Dios y dirigidos por Dios y no por nuestros propios caminos. Seguimos a Jesús y nos rendimos a Él. Ponerlo a Él por encima de todo. Él nos exige, a aquellos les exigió esto. A nosotros también nos exige lo mismo. Estas palabras que Cristo Jesús dejó aquí siguen vigentes.
Él no ha cambiado, nos sigue pidiendo lo mismo a nosotros. Él pronto viene y quiere que estemos esperándolo de esa manera. Él quiere no seguidores falsos, no discípulos falsos, quiere discípulos verdaderos. Y para ello tenemos que ponerlo a Él primero en nuestras vidas, por encima de todo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Nos cuesta así, pero necesitamos hacerlo. Como dijo Él, si no pones su propia vida, al final dijo, no puedes ser mi discípulo. Si no pones todo eso antes que yo, tú no puedes ser mi discípulo. Tú no puedes pertenecer a mi grupo. ¿Y cuál es nuestro verdadero nombre? Discípulos de Cristo. Número 2, ser discípulo de Cristo o seguidor nos va a costar nuestra vieja vida de pecado. ¿Qué siguió diciendo? El 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí lanzó Cristo Jesús, como se dice, otro bombazo para la mente de aquella multitud. Les acababa de decir, tienen que aborrecer a sus seres más queridos. Aquí les dijo, carguen su cruz. En otro evangelio dice, cada día. Y síganme, si no lo hacen no pueden ser mis discípulos. ¿Y qué tenían en mente aquella multitud? ¿Sabe qué tenían en mente ellos? Tenían la crucifixión romana. Ellos tenían en mente aquella muerte tan dolorosa y vergonzosa que era la crucifixión romana. Era una forma de pena capital, la más cruel de aquel tiempo. Eso tenían en mente. La muerte de crucifixión era reservada para los peores. Era reservada para los criminales más grandes de aquel tiempo. Para eso era reservada la crucifixión. Y eso tenían en mente. El criminal era obligado a llevar el travesaño, no la asta, sino el travesaño donde sería clavado. Era obligado a llevarlo por toda la ciudad. Y multitudes a un lado y multitudes a otro. Y aquel era y pasaba en medio. Ahí. Y todos decían, allí va un criminal. Ese camino era conocido como el camino de la muerte. El que iba allí era considerado muerto. Eso tenían en mente cuando Cristo Jesús les dijo, cargar la cruz y seguidme. Eso tenían en mente. Imagínense ustedes teniendo eso en mente aquella multitud. Y Jesús les dijo eso. Y si no lo hacen, les dijo, ustedes no pueden ser mis discípulos. ¿Qué habrá sido de la mente de aquella multitud? ¿Cómo se tuvieron que haber sentido en ese momento? Sus cuerpos tuvieron que haberse estremecido. Tuvieron que haber sentido miedo, temor. Porque eso tenían en mente. Toda esta multitud estaba allí escuchando esas palabras. Jesús estaba dejando claro que ser discípulo había que pagar un precio alto. Jesús estaba dejando claro que ser discípulo no era andar solamente entre la multitud. No era andar detrás de los milagros, de los prodigios, de las señales, de las sanidades. Jesús les estaba diciendo, eso les va a costar mucho. Es mucho más que eso. Eso les estaba diciendo. Para nosotros, ¿qué significa llevar la cruz? Hoy en día, ¿qué significa para nosotros llevar la cruz de Cristo Jesús? Morir a nuestro viejo hombre de pecado. Significa que debe dar un giro completo. Debes cambiar de dirección en la que estabas viajando. Cambiar de vida. Morir a tu viejo hombre. Y morir a nuestro viejo hombre nos va a costar cambiar totalmente nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Si antes teníamos una mente llena de pecado, llena de vanidades, de cosas desagradables, hoy nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser diferentes. Hoy nuestra forma de pensar tiene que ser distinta. Hoy tienen que ser pensamientos que le agraden a Él. Pensamientos gratos. ¿Qué dice Efesios 4, 22 y 24? Si mi hermano me ayuda. Efesios 4, 22 y 24. Allí nos dice que tenemos que tener una mente diferente. Revestirlo del nuevo hombre. Cambiar de dirección. Ser distinto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Siguiente. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad, dice, cada uno con su prójimo. Porque sus miembros porque somos miembros los unos de los otros. 25. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que lo puso antes. El 22, ¿qué dice el 22? 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está
viciados conforme a los deseos engañosos. Siguiente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente distinta. Una mente diferente. Pensamientos que le agraden a Dios. Pensamientos gratos delante de Dios. Antes teníamos una mente inclinada a la maldad, inclinada al pecado. Hoy una mente diferente. Nos pide ser diferentes en nuestra mente. También cargar la cruz significa dejar nuestro orgullo a un lado. Y tener un corazón perdonador y amador. ¿Cuánto nos cuesta tener un corazón perdonador y amador? Pero eso nos exige. Cargar la cruz nos exige eso. ¿Qué dice Juan 13, 34 y 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice después, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ama. ¿Y cómo nos ha amado Él? Nos ha amado con un amor eterno. Nos ha amado con un amor incondicional. Nos ha amado de tal manera que desde que nos levantamos pecamos y fallamos. Nos equivocamos delante de su presencia. ¿Y sabe qué? Él nos sigue perdonando. Nos ha amado de tal manera que nos equivocamos y fallamos y vamos delante de la presencia de Dios con un corazón agradecido, ¿sabe? Un corazón arrepentido. ¿Sabe qué? Él nos perdona. ¿Y cuántas veces nos ofenden, nos dañan a nosotros y han pasado años y no hemos podido perdonar? Y Dios nos perdona todos los días. Así sea tu pecado tan grande, tan alto, tan profundo, Él te perdona. Y tú y yo no podemos perdonar una ofensa. Cargar la cruz te obliga a tener un corazón perdonador, dejar tu orgullo a un lado y decir, voy a perdonar. Cuesta así, pero la cruz nos obliga. Para ser su discípulo nos obliga a hacer eso. Es que Dios nos ama de tal manera maravillosa. Él tiene un corazón que no importa en este tiempo de la gracia. Él no desea que pecamos, pero sabe que fallamos. Y Él nos ama. De la misma manera a nosotros se nos manda a perdonar y amar. Cuesta sí, pero se nos manda la cruz de Cristo Jesús. Lucas 9:23 dice que le agrega cargar la cruz cada día. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer eso, amado hermano? ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí? Todos los días. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta que la muerte llegue a nuestras vidas o hasta que Cristo venga. ¿Cuánto tiempo vamos a estar allí guardándolos, consagrándoles? Todo el tiempo. O sea que no es solamente cuando tengo privilegios, no. O sea que no es solamente cuando tengo un cargo, no. No es solamente cuando hay un servicio, no. Es en todo tiempo y en todo momento. Cuando salimos por esas puertas también hay que guardarlo. Cuando estamos en nuestra casa también hay que guardarlo. Cuando estamos en nuestro trabajo también hay que guardarlos. En todo tiempo. Cada día cargar la cruz de Cristo Jesús. Cada día negarlos a nosotros mismos. Cada día esforzarlos cuesta sí, pero nos demanda a nosotros. Si no hacemos eso, dice que no podemos ser sus discípulos. Lo dice Cristo Jesús, no yo. Se nos demanda a nosotros todos los días. Llevar tu cruz no es un acto únicamente reservado para el comienzo de tu andar con Cristo. Llevar la cruz debe ser una experiencia diaria y continua durante toda la vida. Así es. Son palabras fuertes, pero las dijo Cristo Jesús. Se las enseñó a aquella multitud y se nos dice a nosotros, esa palabra sigue vigente, esa palabra sigue allí establecida para con nosotros. Todavía sigue ahí, todavía sigue vigente, todavía se nos sigue diciendo, carga mi cruz y niégate a ti mismo, sígueme. Todavía se nos sigue diciendo de esa manera. Nos demanda obediencia. Cargar la cruz nos demanda obediencia. Y era una característica de los discípulos. Obedecían a su maestro. A nosotros también se nos demanda obedecerlo. Obediencia a su maestro. A Saúl la obediencia le costó su reinado. Lo sabemos perfectamente. A nosotros nos demanda obediencia. Si no obedecemos a nuestro maestro, si no obedecemos su palabra, nos puede costar la salvación y la vida eterna. Todo esto y más implica cargar la cruz de Cristo Jesús y seguirlo para ser su discípulo. El cristianismo no consiste en unirse a una causa, tampoco es mantener un código de conducta. Ser cristiano, vivir una vida entregada a Cristo, es la verdad que estableció Cristo Jesús. Él lo dijo. Eso implica ser discípulo. Número 3.
La elección de ser un discípulo de Cristo o seguirlo no se puede tomar a la ligera. ¿Qué dijo Cristo Jesús en el 28? Él les hizo una pregunta. Y solo lo voy a tomar el 28 nomás. Dijo, ¿por qué? ¿Quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Cuando Jesús hizo esta pregunta, Él estaba viendo los ojos a aquella multitud. Él los estaba mirando fijamente cuando les hizo esta pregunta. ¿Por qué es necesario calcular los costos? ¿Por qué es necesario evaluar? ¿Sabe por qué? Porque hay mucho en juego. Está la salvación y la vida eterna en juego. También porque, como hemos visto, los va a demandar mucho. El seguir a Cristo no se puede tomar, amados hermanos, solamente emocionado. Y es que nosotros somos seres emocionales, amados hermanos. Nos emocionamos con facilidad. Pero Jesús les estaba diciendo no. Jesús sabía que entre la multitud andaba gente emocionada. Sabía que Jesús que entre la multitud andaba gente curiosa. Andaba gente que se habían emocionado al ver la multitud y bien seguido a ver qué pasaba. Gente curiosa. Jesús sabía y los estaba mirando en ese momento. Y Él les estaba dejando claro, decía, deben de evaluar los costos. Él les estaba diciendo, deben de prestar mucha atención a lo que van a hacer. Él les estaba dejando claro que esto no era así por así, no era de tomarse a la ligera. Cuando Jesús estaba allí, los estaba desafiando. Los estaba desafiando a evaluar sinceramente su relación con Él. Aquellos curiosos les estaba diciendo, evalúense. Mírense en su corazón por qué están acá. Analicen su corazón, les estaba diciendo Jesús a aquella multitud. ¿Qué están haciendo aquí? Evalúen, les estaba diciendo cuáles son sus motivaciones. Eso les estaba diciendo con esa pregunta. No es que los quería desanimar, pero necesitaba dejarles claro el costo del discipulado. Jesús en ese momento quería captar la atención de aquellos que andaban por curiosidad. Les quería dejar claro que necesitaban hacer un compromiso con Él. Él estaba diciendo, esto es serio, les estaba diciendo. Esto no es así por así, no es como te lo han dicho. Esto de verdad tiene un costo. Le estaba dirigiendo las palabras a aquellos seguidores superficiales, aquellos que estaban allí nomás por andar entre la multitud. Lo mismo nos dice ahora a nosotros. Nos dice a nosotros que no podemos tomar el evangelio a la ligera. No podemos decir yo voy a ir a la iglesia nomás por esto y por lo otro. Esto no se trata de emociones. Esto no se trata, amados hermanos, solo porque fulano está allí. Tenemos que tener claro por qué. Tenemos que tener claro en nuestra mente y nuestro corazón por qué estamos acá. El evangelio no se trata de emoción, se trata de convicciones firmes en su palabra en Cristo Jesús. Esto se trata de convicciones, no de emociones. ¿Sabe por qué? Porque una persona emocionada que venga a Cristo Jesús, ¿sabe qué? En la enfermedad, en las dificultades va a volver atrás, en los problemas, en las adversidades va a volver atrás. Pero una persona con convicciones firmes en Cristo Jesús, van a venir los problemas, van a venir las adversidades y aquella persona va a seguir firme allí. Van a venir las dificultades y esa persona va a estar firme allí. Porque ¿sabe qué? Su mirada no está puesta en el hombre ni en los problemas, sino en Cristo Jesús. Eso nos dice a nosotros. Se trata de convicciones firmes en su palabra. No se trata porque mi mamá ni porque mi papá está allí, no. Ni porque mi amigo ni porque mi amiga está allí, no. No se trata porque cantan bonito, porque predican bonito, no. Tiene que ver, sí, hasta cierto punto, pero se trata de poner la vista en Cristo Jesús, de convicciones en su palabra, de verlo a Él nada más que a Él, de creer firmemente en su palabra, no por emoción. ¿Por qué cree que muchos vienen a las iglesias? Están acá, hacen la oración, pero después tú los ves, ya no, a los días ya no están. No fue con convicciones, fue por emoción, fue porque le dijeron, fue porque lo llamaron, pero en su corazón no. Y Jesús les estaba dejando claro eso a aquella multitud, que evaluaran los costos, que se pusieran firmes en lo que estaban haciendo. Y también les estaba diciendo que esto se trataba de perseverancia.
de constancia. ¿Cuánto nos cuesta ser perseverantes y constantes? Casi en todo nos cuesta. Pero eso nos demanda ser perseverantes y constantes en el camino del Señor, más que todas las cosas. No importa si en la dieta no eres perseverante ni constante. No importa si en un buen hábito no eres perseverante y constante. Pero acá tenemos que ser perseverantes y constantes. Porque su palabra dice en Mateo 24:13, ¿qué dice? Se lo pueden de memoria, yo sé. Aquel que perseverare hasta el final, ese será salvo. No el que comience, no el que llegue a la mitad. Hace poco vi una noticia de un gran hombre de Dios, un gran predicador, ya anciano, de una gran iglesia inmensa. No voy a decir el nombre, pero cayó en pecado. Que usted lee las frases de él, le aparecen imágenes, frases maravillosas, un gran hombre de Dios, pero cayó en pecado. Se nos manda a perseverar. El que es santo, santifíquese más. Eso se nos dice. Se trata de perseverar. Por eso les estaba diciendo, evalúen bien los costos de seguirme. Analicen bien lo que están haciendo, les estaba diciendo. Se trata de perseverarles. Hay un alto costo, hay un alto precio que hay que pagar. En todo tiempo. No solo en la salud, también en la enfermedad. No solo cuando las cosas están bien, también cuando las cosas están mal. No solo cuando hay alegría, también cuando hay tristeza. En todo tiempo se nos demanda perseverar. Evalúen bien los costos. Les estaba diciendo Jesús, evaluemos bien los costos nosotros. El llamado es a perseverar, seguir adelante. El llamado es que en todo tiempo nosotros, si somos discípulos de Cristo, tenemos que estar allí firmes. Puede ser fácil subirse a este carro y comenzar el viaje, pero es difícil continuarlo y mucho más terminarlo. Jesús le dejó claro eso a la multitud, que esto no era por emociones, esto era de pararse firme en todo tiempo y en todo momento. Número 4, rápidamente, al final termina diciendo en el 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras versiones dice, a todos sus bienes, dice. ¿De qué estaba hablando? De todo lo que poseemos nosotros. Sus casas, sus carros, sus cuentas de banco, todo lo que posee usted. ¿La va a poner primero a ellas o a Dios? ¿A quién vamos a poner primero? Todo lo que tenemos nosotros. Él no les estaba diciendo que había que vender todo para comprar la salvación no se puede comprar. Tampoco les estaba diciendo vendan todo y quédense en la pobreza, tampoco les estaba diciendo eso. Él les estaba diciendo por encima de ello, tengo que estar yo también. Por encima de todo lo que han logrado, tengo que estar yo. ¿Y saben por qué les estaba diciendo? Porque yo se los he dado. Porque eso yo se los he otorgado a ti. Son dádivas mías, son regalos míos. Lo mismo se nos dice a nosotros, todo lo que tú tienes, yo te lo di. Todo lo que tú tienes. Y te dice también, acuérdate cuando estabas en tu país, tenías todo lo que tienes hoy. ¿Quién te lo dio? Te lo di yo. Todas tus casitas que tienes, ¿quién te las dio? Dios te las dio. Todas las bendiciones que tienes, Dios te las dio. ¿Y por qué ahora amamos más esas cosas que aquel que se nos dio a nosotros? Qué raro, amados hermanos, que el que nos dio las cosas lo hacemos a un lado y ponemos esas cosas primero. Qué raro. Así somos. Y él estaba diciendo, sobre todos tus bienes, me tienes que poner a mí. Mire ahora el plan que está en marcha de la célula, no se lleva a cabo, no se completa. ¿Por qué? Porque usted y yo no ponemos la casita que tenemos a disposición. Qué raro. Si se da cuenta. Y está diciendo, si no lo hace, está diciendo, no puede ser mi discípulo. Estamos amando las posesiones nosotros, más que a Dios. Lo estamos poniendo todas las cosas que Él nos las dio en primer lugar de nuestra vida. Eso les estaba diciendo a aquella multitud. Y lo mismo lo dice a nosotros. Lo que nosotros tenemos tiene que ser para honra y gloria de Él. Lo que tú tienes tiene que ser para honra y gloria de Él.
Porque Él te lo dio. No te pertenece a ti. Todo lo que tú tienes, Él nomás te ha hecho administrador. Cuando viniste a sus caminos, lo que tú tienes pasó una nueva administración. Tuvo un nuevo jefe, ya no fuiste tú. El administrador fue Dios. El jefe fue Dios de todo lo que tú tienes. Y Él te lo ha dado para que tú lo administres. Para su honra, para tu gloria. No para fines egoístas muchas veces. A veces lo tenemos para fines egoístas. Para lucirnos y para presumir todo lo que tenemos. Pero no es para eso que nos lo dio. Es para honra y gloria de su santo nombre. Porque Él te lo dio a ti y a mí. Eso es lo que le estaba diciendo. No que lo perdieran todo. No que lo vendieran todo. No que tenían que comprar la salvación con sus bienes. No. Sino que lo pusiéramos a un lado. Se nos manda no hacer tesoros en el cielo, en la tierra, perdón, sino en el cielo. Porque donde estará vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Eso nos manda Él. Poner las cosas que tenemos y las posesiones por encima. Por debajo de Él. Y a Él tenerlo por encima. Pero nos cuesta. Y como es raro porque Él nos lo dio. Él te dio la salud. El trabajo, te permitió llegar a este país. Tan difícil que es, fue Él. Le estaba diciendo a la multitud eso, a nosotros también. Nuestro enfoque, nuestra mente y nuestros pensamientos tienen que estar en las cosas celestiales. En las cosas de arriba nos está diciendo, no en las cosas de abajo. Esto un día no va a tener valor. Esto un día no va a tener peso alguno. Como decía nuestro pastor una vez, ¿a cuántos Dios ha felicitado por sus logros? ¿A cuántos hombres del ayer, decía nuestro pastor, a Dios ha honrado por sus logros terrenales? ¿A cuántos? Si me encuentran uno, me lo dicen. A ninguno. Y qué raro que nosotros como iglesia, como supuestamente discípulos, ponemos todas esas cosas por encima de Dios. Y Él dijo, si no pones eso, si no te despojas de eso, si no renuncias a eso, no puedes ser mi discípulo. Jesús siempre lo dejó claro. Él siempre dijo que esto iba a costar. Él siempre dijo que esto había que pagar un precio alto. Él siempre lo enseñó así. No sé por qué se nos sorprende a veces que tal vez se predica. Nuestro pastor tal vez dice, predicaron muy fuerte. No. Yo digo que, ¿sabe por qué pensamos así? Como lo dijo el domingo pasado, porque nuestra carne no le gusta, nuestra vieja naturaleza no le gusta. Y segundo, ¿sabe por qué es? Es que no leemos la palabra, hermano. Si aquí están claros los pasajes. Aquí está claro. ¿Y quién lo enseñó? Jesús. Dios mismo, encarnado en Cristo. Él lo enseñó, Él lo dijo. ¿Y por qué se nos sorprende y por qué llama dura la palabra cuando se nos exige santidad? Cuando se nos exige negarlos a nosotros mismos. Cuando se nos exige renunciar a nuestro propio Dios. ¿Por qué hallamos tan difícil? Si es la palabra de Dios. El evangelio no lo podemos diluir. La palabra no la podemos filtrar. No le podemos quitar lo que nos conviene y predicar lo que le conviene a la multitud. No, la palabra hay que predicarla toda completa. Así. ¿Por qué le vamos a sacar partes que no nos convienen? ¿Y por qué vamos a hallar duro el evangelio si es el evangelio de la palabra? Yo encuentro otra razón. ¿Sabe por qué? Porque estamos creyendo en un evangelio falso. Porque estamos creyendo en un evangelio de multitudes, de miles, que no es el evangelio verdadero. Y lo estamos adoptando y estamos viéndolo como un evangelio normal, cuando el evangelio normal y básico es este que está establecido en la palabra de Dios. No hay otro más. Pero Jesús siempre lo dejó claro. Para ir terminando, el tiempo avanzó. Ciertamente ser un discípulo de Cristo nos va a costar todo. Todo. Poner a Dios por encima de los seres que amamos. Nos va a costar nuestra vida antigua llena de pecado. Nuestras viejas costumbres, nuestras viejas actitudes, nuestras viejas acciones. Nuestro tiempo, nuestra comodidad. Tenemos que tener una mente renovada. Nos va a costar nuestro orgullo. Despojarlo de nuestras posesiones materiales. Ponerlo a Él por encima de esas cosas. No poner nuestro corazón en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. Jesús siempre lo dejó claro. ¿A qué le dijo? Te seguiré, le dijo, donde te quiera que tú vayas. Jesús rápidamente le dijo, ¿me vas a seguir? Te tengo que decir algo, le dijo. Y lo dijo de una manera. ¿Sabes qué? Las zorras tienen guarida, le dijo.
Las aves de los cielos tienen nido donde poner sus polluelos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Te va a costar, le estaba diciendo. Si a Jesús le tocaba dormir en medio del desierto, allá dormía. Si le tocaba dormir en medio de la balsa, allá en medio del mar, allá dormía. Te va a costar seguirme, le decía. Él siempre lo dejó claro. Él siempre lo enseñó de esa manera. Él siempre lo dijo así. Porque a nosotros nos cuesta, ya es muy difícil. Él siempre lo enseñó de esta manera. Ser un discípulo de Cristo nos va a costar todo. Todo, literalmente todo. Ponerlo a Él por encima de todo. Él le enseñó así. Pongámoslo sobre nuestros pies. Y vamos a ir terminando. Ser un discípulo de Cristo nos va a costar. Cuento una historia para terminar. Se dice que en aquellos tiempos, en cierta ocasión, Alejandro el Grande, el gran conquistador, venía entrando a la ciudad de Macedonia. Allí venía aquel hombre entrando por aquellas puertas de aquella ciudad hermosa. Detrás de él venía aquel poderoso ejército. A su alrededor venían sus allegados, coroneles, generales, comandantes. Él venía montado en su caballo. Bucéfalo era el nombre de su caballo, hermoso y valiente como ninguno. Allí venía Alejandro el Grande, con su armadura, con su escudo que resplandecía cuando le pegaba el sol, entrando por aquella ciudad. Y aquel ejército lo seguía, escoltado por aquel poderoso ejército. Allí venía Alejandro el Grande. Y entre medio de aquella ciudad, entre aquella multitud, cuando Alejandro iba pasando, todos se ponían de pie. Sin importar lo que estuvieran haciendo, se ponían de pie y le guardaban reverencia a él. Aplausos, gritos, silbidos, y Alejandro montado en su caballo, escoltado por aquel poderoso ejército. Entre más avanzaba de la ciudad, más la gente gritaba, más reverencia le hacían a aquel hombre. Cuando iba a mediados de la ciudad, entre medio de la multitud había un pequeño niño sentado. Cuando Alejandro pasó enfrente de él, montado en su hermoso caballo, aquel niño ni se percató, ni lo miró. Era un niño mal vestido, con ropas sucias. Era un niño pobre. En ese momento Alejandro se percató que el niño no lo había mirado ni le había prestado atención. Alejandro se paró con su hermoso caballo enfrente de él y lo señaló con el cetro y le dijo: niño, ¿cuál es tu nombre? Aquel niño rápidamente se puso de pie y respondió con una voz temblorosa: mi nombre es Alejandro, señor. Alejandro lo miró sorprendido y le dijo: ¿qué? ¿Te llamas como yo, llevas mi nombre? Le dijo, y vives en esa condición. Eso no puede ser permitido. Llamó a alguien de su gabinete y le dijo: ven, toma a este niño, le dijo, llévalo al palacio real, le dijo, edúcalo como me educaron a mí, fórmalo como me formaron a mí, vístelo como me vistieron a mí, entrénalo como me entrenaron a mí, dale la formación que me dieron a mí. Y si en unos años no es como yo, no es digno de llevar ese nombre. Que ese nombre se le sea quitado y se le ponga otro, no es digno de portarle. Fin de la historia. Amada iglesia, usted y yo llevamos un nombre. Usted y yo llevamos un título. Usted llevamos un nombre y ese nombre es discípulo de Cristo. Usted y yo llevamos un título y ese título es discípulo de Cristo. En aquel día habrán dos tipos de personas que se van a presentar delante de Dios. Dos tipos de personas que estuvieron dentro de la iglesia. A unos Dios les dirá: oh, bendito de mi Padre, les dirá, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. A otros Él les dirá, o ellos le dirán: Señor, les dirán, pero en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hacíamos tantas cosas. Pero Él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco, yo no sé quién tú eres. Señor, pero yo estaba allá en la iglesia, yo estaba en Torrefuerte, pero ¿sabes qué? Tú estabas allí, parecías, pero no eras. Tu estilo de vida, tu comportamiento, tu forma de vivir por el mundo nunca fue digna de ese nombre. Decía ser mi hijo, decía ser mi discípulo, pero ¿sabes qué? Tu estilo de vida nunca estuvo a la altura de ese nombre. Estuviste lejos de ser un hijo mío, estuviste lejos de ser un discípulo mío. Nunca fuiste un discípulo. Parecías, pero no eras. Así les dirá. La pregunta es: ¿de cuáles seremos nosotros? ¿De cuáles seremos nosotros en aquel día?
Es necesario hacerle honor a ese nombre que llevamos. Es necesario hacerle honor al nombre de hijo de Dios, de discípulos de Cristo. Yo desconozco tu estilo de vida. Yo no sé si tú le has estado haciendo honor a ese nombre, pero hoy es un buen día para comenzar. Hoy es un buen día para decirle: yo quiero hacerle honor a ese nombre. Que cuando me vean a mí, te vean a ti a través de mí. Que cuando te vean a mí, vean un hombre guardado para ti. Vean un hombre consagrado para ti. Vean un hijo tuyo. Que mis actitudes sean como las tuyas. Que mi comportamiento sea como el tuyo. Que mi forma de vivir, que mi forma de conducirme sea como el tuyo, Cristo Jesús. Hoy es una buena noche para hacerle honor a ese nombre, para hacerle honor a ese título que decimos llevar o que tenemos. Vengamos en palabras de oración y que sea Dios tomando el control de nuestra mente, de nuestros corazones, para que podamos platicar con Él y en reconocer nuestra condición. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora, Dios mío, que estamos delante de tu presencia, reconociendo, Padre, la gloria que muchas veces dejamos mucho que desear. Reconociendo, mi Dios, que muchas veces estamos lejos de parecerlos a ti. Reconociendo, mi Dios, que muchas veces, Padre de la gloria, nuestra actitud, nuestro comportamiento no es como el que tú quisieras que tuviéramos. Reconociendo, Dios mío, que necesitamos ser mejor para tu honra, para tu gloria. Reconociendo, Padre amado, que en nuestro corazón muchas veces hay tesoros que no te agradan a ti. Reconociendo que muchas veces nos desviamos por caminos, Dios mío, que no te agradan. Ayúdanos a caminar por caminos de justicia, por caminos de piedad, por caminos de rectitud, por caminos de obediencia, Dios mío. Guíalos por caminos de verdad, Padre de la gloria. Ayúdalos a parecerlos a ti, Jehová. Ayúdalos, Dios mío, a ser semejantes a ti, Padre de la gloria. Glorifica nuestros corazones. Oh, Padre de la gloria, ayúdanos. Y si entre la multitud hay alguien que no conozca a Cristo, si entre esta congregación hay alguien en esta hora que no tiene a Cristo en su corazón, hoy es un buen momento para venir a sus pies. Si entre nosotros hay alguien que reconozca que Dios ha hablado a su vida, a su corazón, hoy bien puede venir a sus pies y entregar su vida a Él. Él está aquí, dice: ven a mí, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si hay alguien aquí que quiere reconocer que necesita a Cristo Jesús, bien puede venir al altar y oraremos por él. El tiempo está abierto para aquel que reconozca que necesita a Cristo Jesús en su vida, en su corazón. Bien puede venir a este lugar. Bendito sea su nombre. Te doy gracias, mi Dios, por este momento de tu palabra. Gracias, Padre de la gloria, por haberme permitido, Jehová, por haberme permitido estar en este lugar y hablar a tu pueblo, hablar tú a través de mí. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre de la gloria. Ayúdalos a perseverar en tus caminos con fidelidad y guardarlos para ti. Todo te lo pido en tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendito.